Reddit pregunta: ¿qué dato conoces que hace decir a todos: ¿por qué chingados sabes eso? Una gárgola solo recibe ese nombre si también funciona como un desagüe que sobresale del edificio. Si se trata únicamente de una estatua con la apariencia de gárgola, técnicamente se le llama grotesco. Siempre había escuchado que la diferencia era que una tenía una función práctica además de la decorativa, aunque tampoco vamos a discutir detalles tan específicos. Lo curioso es que una vez este conocimiento me sirvió en una partida de Dungeons and Dragons. El director del juego describió varias figuras de piedra encaramadas en lo alto de una estructura, observándonos desde las sombras. Entonces le pregunté, fuera de personaje, si aquellas figuras tenían alguna función además de la decorativa. Me miró con una expresión de absoluta confusión, como si acabara de hacer la pregunta más extraña del mundo, y respondió, ¿no? Entonces me giré al resto del grupo y anuncié, completamente convencido, tranquilos, no son gárgolas, son solo grotescos. Unos segundos después, las criaturas cobraron vida y nos atacaron. Mi brillante razonamiento no nos sirvió de mucho. Otro dato extremadamente específico que conozco es que la mayoría de los mamíferos que pesan más de 3 kilogramos vacían la vejiga en aproximadamente 21 segundos. Al parecer, la relación entre el tamaño de vejiga y el diámetro de la uretra es sorprendentemente constante sobre muchas otras especies, lo que hace que el tiempo promedio sea muy similar. Cuando estaba como docente, solía contarle este dato a los alumnos de séptimo grado, que tardaban una eternidad en volver del baño. Aunque, siendo sinceros, sospechaba que no siempre estaban allí por la razón que decían. Y aquí va otro dato peculiar. Muchos mamíferos machos poseen un hueso llamado báculo, ubicado en el órgano reproductor. Su tamaño varía enormemente entre especies. Algunos de los más grandes se encuentran en ciertos mamíferos marinos, mientras que algunos de los más pequeños pertenecen a pequeños roedores. Es una de esas curiosidades biológicas que nadie espera aprender, pero que una vez que lo conoces, resulta difícil olvidar. Puedes protegerte del barotrauma por onda de choque poniendo las manos en forma de cuenco sobre las orejas y abriendo la boca. Esto ayuda a evitar que te reviente el tímpano y el pulmón por la explosión. Nos enseñaron en el entrenamiento básico de la Marina que si escuchamos toda la dotación, pónganse firmas y prepárense para el golpe del choque por el 1MC, el sistema de altavoces de un barco, lo hiciéramos mientras estábamos agachados sobre la punta de los pies. Una persona que se queda de pie mientras la onda de choque pasa por el barco hará que la onda de choque viaje por las piernas, las caderas y se meta en la columna. Eso puede causar daños en varias articulaciones por todo el cuerpo. Una persona agachada sobre las puntas de los pies, las piernas actúan como amortiguadores y el golpe se absorbe en los músculos de la pantorrilla, el cuádriceps y los isquiotibiales. Si está al lado de una iglesia, se le suele llamar cementerio. Si está completamente separado y sin relación con una iglesia, en algunos contextos se lo llama camposanto o simplemente cementerio. En cambio, si estuviera en mi patio, obviamente sería algo mucho menos formal, como una zanja improvisada de entierros. Si está en el jardín de una persona adinerada, sigue siendo un jardín. Y si debajo de ese jardín hay un cuerpo, técnicamente podría hablarse de una lápida o un enterramiento privado, aunque el término depende mucho del contexto legal y cultural. Si se trata de un monumento construido en honor a alguien fallecido pero sin restos humanos dentro, entonces hablamos de un cenotafio. Si está en una tumba del antiguo Egipto, lo más probable es que sea un sarcófago. Y si está en tu cuello conectado con el estómago, entonces es un esófago. Ese tipo de asociación absurda de palabras fue de esas cosas que, curiosamente, se quedan grabadas en la memoria. Siempre me ha parecido interesante cómo estos términos cambian según el contexto. Por ejemplo, cementerio suena mucho menos solemne y respetuoso, pero en realidad viene de una palabra griega relacionada con dormitorio o lugar de descanso. En cambio, graveyard tiene un origen más literal y antiguo, ligado a la idea de un patio de tumbas. Algo similar ocurre con estructuras cerca del agua. Dependiendo de cómo estén construidas y su función, pueden llamarse muelle, embarcadero o pontón. A veces la diferencia no es obvia, pero en ingeniería y arquitectura sí tiene importancia técnica. Incluso he usado este tipo de distinciones como un juego educativo en viajes largos.
Solía hacer preguntas al azar a mis hijos para mantenerlos entretenidos en la carretera. Si acertaban, ganaban pequeños premios, lo que hacía el viaje más dinámico. Con el tiempo, me di cuenta de que muchos nombres, aparentemente simples, esconden historias muy específicas, a menudo relacionadas con cambios históricos. Un ejemplo interesante es el de algunos cementerios de Londres. Durante la época victoriana, los cementerios del centro de la ciudad se saturaron, lo que llevó a la creación de nuevos espacios funerarios en las afueras. Sin embargo, con la expansión urbana, lo que antes era campo terminó siendo absorbido por la ciudad, dejando nombres que hoy parecen no coincidir con su ubicación real. Es curioso cómo el lenguaje, la historia y la geografía terminan mezclándose en detalles que usamos todos los días sin pensar demasiado en ellos. Operación Pavo Azul. Fácil de entender, ¿cómo sé esto? Ya que soy un ex especialista de ojivas nucleares, pero el pavo azul está mal de la cabeza, incluso solo como hipótesis. Cuando los británicos entraron en la industria de armas nucleares, tenían miedo de otra invasión terrestre, sobre todo por parte de la URSS durante la Guerra Fría. Así que pensaron, ¿y si hacemos minas terrestres, pero que sean nucleares? Y si nunca habías oído hablar de esto, seguramente estás por acá pensando, eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Pero como diría Billy Mays, pero espera, hay más. Alguien preguntó con toda razón, ¿cómo íbamos a evitar que los componentes internos se congelaran si muchos de ellos eran sensibles? Entonces, ¿cuál era la solución propuesta? Meter una maldita gallina dentro de la mina terrestre para que la comida y el calor corporal calienten los componentes. Ok, Dani, pero las gallinas van a morir y se va el calor corporal. ¿Ahora qué? Ah, no te preocupes. Solo la desenterramos, retiramos el cadáver, metemos otra gallina y así el ad infinitum. Así que esta historia es 100% genuina, pero al ver decenas o notificaciones de respuesta, perdí un importante. Dejo el comentario tal cual, pero me equivoqué en que este programa estuviera pensando para mantener las minas en el suelo durante años. En realidad, es más bien una medida temporal, así que lo de desenterrarla por haberlo una y otra vez es incorrecto. En tercer grado estábamos jugando un juego de trivia por equipos en la biblioteca de la escuela. Las preguntas estaban claramente por encima de nuestro nivel, pero por alguna razón nos tenían allí compitiendo como si fuera un concurso formal. Más tarde entendí que ese día había una alerta de tornado, así que probablemente solo estaban usando cualquier recurso disponible para mantenernos ocupados y a salvo hasta que pasara la tormenta. Recuerdo que la bibliotecaria leyó una tarjeta y dijo algo como, esta no la van a saber. ¿Cómo se llamaba el famoso petrolero que se hundió frente a las costas de Alaska? Uno de mis compañeros preguntó de inmediato qué era un petrolero, y antes de que alguien pudiera pensar demasiado, yo respondí, el Exxon Valdez. La bibliotecaria me miró como si acabara de hablar otro idioma. En retrospectiva, entiendo su sorpresa, ¿qué niño de tercer grado se sabe ese tipo de dato? Pero crecí viendo bastante contenido de divulgación y documentales, y en esa época había una fuerte presencia de programas de historia y ciencia en televisión, así que algunos nombres simplemente se me quedaron grabados. Esto era alrededor de finales de los años 90, cuando los juegos de trivia se volvieron muy populares gracias a formatos como Trivial Pursuit y una ola de libros tipo revista con preguntas de conocimiento general. En mi casa y en la escuela esos libros circulaban bastante, y a veces incluso los usábamos como juego entre compañeros. Yo leía mucho, y además tengo una memoria bastante buena para datos curiosos, así que ese tipo de actividades me salían relativamente bien. Aunque, irónicamente, nunca he sido bueno para cosas mucho más simples, como recordar dónde dejo las llaves o dónde estacioné el coche. En una ocasión, una compañera de clase intentó desafiarme buscando una pregunta imposible en uno de esos libros. Me dijo algo como, si respondes esta, voy a gritar. La pregunta era sobre un animal del tamaño de una caja de pan cuyo pariente más cercano es el elefante. Sin dudarlo respondí, el Irax roquero. Ella efectivamente gritó, como había prometido, sorprendida de que supiera la respuesta. Le expliqué que lo había visto años antes en una visita al zoológico de San Diego, donde leí su descripción y ese dato en particular me pareció tan extraño que se me quedó grabado para siempre. Cosas así me pasaban seguido. Mi madre recuerda una vez en un show aéreo cuando yo tenía alrededor de 10 años.
Estábamos frente a un jet y el piloto estaba respondiendo preguntas del público. En un momento se quedó en blanco ante una pregunta técnica y yo terminé respondiendo algo que, al parecer, era correcto. Según ella, el piloto me miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto, como preguntándose cómo era posible que un niño supiera eso. Yo ni siquiera recuerdo ese momento, pero tampoco me sorprende demasiado. Creo que parte de esto tiene que ver con la época. Para muchos de mi generación, nombres como Aksan Dauda se quedaron grabados desde temprano, incluso sin entender completamente el contexto. En los años 90 había una fuerte narrativa ambientalista en medios y educación, así que uno absorbía esos nombres como piezas sueltas de información. Esto fue un desastre, sin necesariamente saber todos los detalles. También me interesaban mucho los libros de medicina y anatomía cuando era niño. Podía pasar horas leyendo sobre el cuerpo humano y su desarrollo, lo cual hacía que a veces soltara datos bastante específicos en momentos poco apropiados. En una excursión de Scouts, por ejemplo, una guía en un museo de historia natural comentó en tono de broma que había tenido a su hijo a una edad muy temprana. Yo, sin entender la broma, respondí de forma completamente literal con una corrección sobre biología humana, lo que generó un silencio incómodo bastante memorable. En sexto grado me pasó algo parecido durante una clase de ciencias. El profesor hacía preguntas de trivia y daba dulces a quien respondiera primero. Una de las preguntas era sobre el actor originalmente considerado para interpretar a Indiana Jones, antes de que el papel fuera para Harrison Ford. Respondí Tom Selleck. El profesor sospechó inicialmente que estaba haciendo trampa, pero cuando expliqué que el conflicto de agenda venía de Magnum, P.I., terminó dándome los dulces igualmente. Supongo que, en ese momento, le pareció más extraño que un niño de 12 años supiera eso que la respuesta en sí. Incluso en la escuela primaria tenía episodios similares. Recuerdo un concurso de geografía en quinto grado cuya pregunta final era sobre quién controlaba los estrechos del Bósforo. Gané el concurso, aunque más por una mezcla de intuición y conocimiento disperso que por una preparación real. Tenía mapas de National Geographic pegados en las paredes de mi cuarto, así que algo de esa información se me quedó. Irónicamente, aunque gané, nunca llegué a competir a nivel estatal porque, según entendí después, simplemente no se enviaron los formularios correspondientes. A veces pienso que mi infancia fue una mezcla constante entre saber cosas muy específicas sin contexto y no tener idea de lo que estaba pasando en el mundo inmediato. Una especie de archivo lleno de datos sueltos que, por alguna razón, el cerebro decidió guardar para siempre. Los mocos humanos contienen una cantidad inusualmente alta de azúcares, lo que ha dado lugar a varias teorías curiosas sobre su posible función. Una de las hipótesis más repetidas, aunque no ampliamente aceptada en la ciencia moderna, sugiere que esta composición podría haber evolucionado con hacerlos ligeramente más agradables al gusto, con la idea de incentivar su consumo. Bajo esta propuesta, el acto de ingerir pequeñas cantidades de moco nasal podría haber funcionado como una especie de exposición controlada a patógenos, ayudando al sistema inmunológico a desarrollar defensa de forma gradual. Sin embargo, esta idea se considera hoy en día altamente especulativa y no cuenta con una evidencia sólida que la respalde. De hecho, la mayoría de los expertos señalan varios problemas importantes con esta interpretación. En primer lugar, introducir el dedo en la nariz y luego llevarlo a la boca implica un riesgo significativo de transferencia de bacterias, virus, hacia zonas más profundas de las vías respiratorias, lo que puede ser contraproducente desde el punto de vista de la salud. En segundo lugar, el sistema digestivo humano ya cuenta con mecanismos extremadamente eficaces, como la acidez del estómago, que destruyen la mayoría de los patógenos antes de que puedan interactuar con el sistema inmune de forma significativa. Esto hace poco probable que el consumo de moco tenga algún tipo de efecto inmunológico beneficioso relevante. En general, la hipótesis de que el moco está diseñado para ser consumido se considera un mito que se ha circulado de forma informal durante décadas, más que una teoría científica respaldada. Desde una perspectiva fisiológica, además, tiene poco sentido pensar que la ingesta de moco genere una respuesta inmune adicional, ya que el tejido nasal y sus secreciones ya están en contacto constante con el sistema inmunológico asociado a las mucosas. En resumen, aunque la idea puede sonar curiosa e incluso ingeniosa, la evidencia actual no respalda que exista una función evolutiva orientada a hacer que el moco más apetecible o a promover su consumo. A veces, simplemente, la biología es menos intencional de lo que parece.
Durante la Segunda Guerra Mundial experimentaron con bombas murciélagos, bombas atadas a murciélagos vivos. La idea era adormecer a los murciélagos, atarle las bombas y luego soltarlos sobre el territorio enemigo. La ráfaga de aire los despertaría para que no caigan y mueran, y entonces buscarían un lugar oscuro donde posarse, idealmente dentro del ático de alguien. El problema es que probablemente terminen buscando la casa de un civil en vez de un edificio militar. Además, cuando se puso en práctica, un montón de murciélagos se despertaron de inmediato y empezaron a volar dentro del avión. En mi trabajo anterior usábamos una caja de herramientas tipo Pelican, con varias herramientas especializadas para mantenimiento de aeronaves. Había algo peculiar con ese equipo. La caja siempre tiene un olor muy característico en su interior, un olor difícil de describir, pero que mucha gente asociaba inmediatamente con algo desagradable. Entre las herramientas había llaves fabricadas a medida con mango de plástico translúcidos, de color amarillo. Con el tiempo aprendí que algunos de esos materiales plásticos, especialmente ciertos acetatos utilizados por su resistencia y durabilidad, pueden liberar compuestos volátiles a medida de que envejecen o se degradan. Uno de esos compuestos es el ácido butírico, una sustancia que también está presente en el olor característico del vómito humano. Por eso, cuando estos materiales comienzan a deteriorarse, pueden generar ese tipo de olor tan distintivo. Curiosamente, este fenómeno no es exclusivo de un solo entorno. En más de una ocasión he escuchado historias similares en contextos muy distintos, desde talleres mecánicos hasta equipo antiguo almacenado durante años. Incluso pequeñas herramientas o accesorios pueden impregnar cajas cerradas enteras, haciendo que el olor persista durante mucho tiempo. Recuerdo que, en otra etapa de mi vida laboral, trabajé dirigiendo un coro de campanillas en una iglesia para personas con discapacidad. Allí también había estuches forrados con materiales sintéticos que, con el tiempo, desarrollaron el mismo tipo de olor. En su momento llegué a pensar incluso en explicaciones mucho más extrañas antes de descubrir que la causa era simplemente la degradación del plástico. Con el tiempo entendí que algunos plásticos industriales, como cierto acetato de celulosa utilizados en mango de herramientas, pueden descomponerse lentamente y liberar compuestos que el olfato humano percibe como intensos y desagradables. Aunque no contienen directamente ácido butírico en su fabricación, este puede formarse con subproducto de su degradación química. También me pasó con herramientas antiguas heredadas, especialmente destornilladores con mangos translúcidos con colores llamativos. Cuando se guardan en cajones cerrados durante largos periodos, el olor se acumula y contamina todo el espacio, incluso afectando a otras herramientas que no tienen nada que ver. En una ocasión, incluso tuvimos que desechar un estuche completo porque el olor se volvió imposible de eliminar. Parte del problema era que algunos mangos de plástico ya estaban visiblemente deteriorados, lo que probablemente aceleró la liberación de esos compuestos. Con el tiempo, este tipo de experiencia te hace entender algo curioso. A veces los olores más extraños y persistentes no provienen de suciedad visible o contaminación obvia, sino de la química silenciosa de los materiales con los que convivimos todos los días, incluso en objetos tan cotidianos como una simple caja de herramientas. Tengo una historia que es totalmente relevante. Mi papá estaba cargando el prototipo de exactamente esta cosa. Es una mochila nuclear terrestre de 70 libras con teléfono fijo que planeaban poner entre desfiladores de montaña para volar tanque de columnas, y él la estaba llevando dentro del edificio del Capitolio cuando supuestamente tenía que encontrarse con alguien, pero no se apareció nadie, así que el guardia empieza a exigir que abra esta caja con un prototipo de una nuke. Es un montaje o algo así, como una bomba nuclear, y él ahí diciendo: de verdad no puedo abrirla, de verdad no puedo abrirla. Y al final, cuando alguien salió y fue por él, pues sí, lo atraparon intentando tener una nuke al edificio del Capitolio de Estados Unidos. Otra historia sobre cómo smugglen nukes a Partide, probando la seguridad en Loa Alamos, tratando de robar cosas, etc. Y cosas bastante interesantes. A Fred Bauer, el inventor del envase de las Pringles, le cumplieron una de sus últimas voluntades. Parte de sus cenizas fue colocada dentro de una lata de Pringles tras su fallecimiento. Recuerdo haber leído ese dato cuando era niño y quedarme completamente confundido.
Durante un tiempo pensé que, en algún momento, alguien compraría una lata de Pringles y se encontraría con las cenizas dentro, como si fuera una versión extremadamente extraña y un poco inquietante del boleto dorado de Willy Wonka. Hablando de Pringles, siempre me viene a la mente una de las mejores bromas del comediante Mitch Hedberg. Creo que la intención original de Pringles era fabricar pelotas de tenis, pero el día que debía llegar el cargamento de caucho, apareció un camión lleno de papas. Como Pringles es una empresa bastante relajada, simplemente dijeron, bueno, córtenlas, punto. Por supuesto, era una broma, pero es tan absurda que mucha gente termina recordándola como si fuera una historia real. Y resulta que Fred Bauer no fue la única persona cuyas cenizas tuvieron un destino poco convencional. La familia de Ed Hedrick, considerado el inventor moderno del frisbee, lo mandó a cremar y mezcló parte de sus cenizas con el plástico utilizado para fabricar una edición conmemorativa de discos frisbee. Según la historia, uno de ellos fue lanzado al techo del Museo Conmemorativo Ed Hedrick, donde permaneció durante años. Algo parecido ocurrió con Renato Bialetti, el empresario italiano que popularizó la clásica cafetera Moka. Tras su fallecimiento, parte de sus cenizas fue colocada en una enorme cafetera Moka diseñada especialmente para ese propósito, un homenaje muy apropiado para alguien cuya vida estuvo tan ligada al mundo del café. La lista continúa. Las cenizas de Gene Roddenberry, creador de Star Trek, fueron enviadas al espacio como parte de una misión conmemorativa. Por otro lado, Mark Grunwald, reconocido escritor y editor de cómics, pidió que sus cenizas fueran mezcladas con la tinta utilizada para imprimir una edición especial de una historieta en la que había trabajado. Es uno de esos temas extrañamente fascinantes, la cantidad de personas famosas que encontraron formas muy creativas, simbólicas o simplemente peculiares de dejar una última huella en el mundo después de partir. Soy antropóloga. Sinceramente, eso resume bastante bien toda mi carrera. Gran parte de mi trabajo consiste en acumular cantidades absurdas de información que rara vez aparecen en una conversación normal, pero que, por alguna razón, terminan quedándose grabadas para siempre en la memoria. Algunos ejemplos memorables incluyen: 1. La carne humana es químicamente muy similar a la carne de cerdo. Según quienes han estudiado el tema desde perspectivas históricas y forenses, las similitudes son tan grandes que distinguirlas únicamente por ciertas características puede resultar complicado. 2. Conozco el proceso tradicional mediante el cual algunas culturas elaboraban las famosas cabezas reducidas. Es uno de esos conocimientos que rara vez necesitas en la vida cotidiana, pero que nunca olvidas una vez que lo aprendes. 3. El cuero humano posee características muy particulares. Los especialistas que trabajan con materiales históricos y forenses suelen aprender a reconocerlo por su textura y apariencia. Después de años de experiencia, algunos incluso afirman poder identificarlo a simple vista. Otro antropólogo por aquí. Puedo confirmarlo, acumulamos una cantidad impresionante de conocimientos extraños. En mi caso, una de las experiencias más impactantes ocurrió durante un trabajo forense en el que participé en el análisis de restos humanos. Recuerdo haber retirado tejido del cuero cabelludo de un cráneo durante un procedimiento de laboratorio. El sonido que produjo es algo que todavía recuerdo perfectamente años después. Una vez, además, un amigo me comentó que ciertos tipos de piel de cerdo pueden utilizarse en tratamientos para quemaduras debido a sus similitudes biológicas con la piel humana. No sé exactamente por qué, pero ese dato se quedó rondando en mi cabeza durante décadas. Otro dato curioso es que los huesos humanos presentan una ligera adherencia cuando entran en contacto con la lengua húmeda, algo que no ocurre de la misma manera con muchos huesos animales. Es una observación bastante peculiar y, cuando uno se detiene a pensarlo, inevitablemente surge la pregunta, ¿quién fue la primera persona que decidió comprobarlo? La historia de la medicina también está llena de detalles sorprendentes. Durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, en varios países occidentales, los cuerpos de algunos criminales condenados eran entregados a escuelas de medicina para fines educativos y de investigación. Como resultado, surgieron numerosas prácticas y objetos relacionados con el estudio anatómico que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Y, por supuesto, también existieron episodios mucho más oscuros en la historia. Diversos regímenes y grupos a lo largo del tiempo llevaron a cabo prácticas profundamente inhumanas que hoy se estudian como ejemplos de abusos éticos extremos. La cantidad de historias perturbadoras que aparecen al investigar estos temas es, sinceramente, enorme. La antropología tiene ese efecto: comienzas estudiando culturas, historia y comportamiento humano,
y terminas acumulando una colección de datos tan extraños que constantemente haces que la gente pregunte, ¿cómo es posible que sepas eso? Me da tristeza decir que esto no es la primera idea de guerra ridículamente estúpida que involucra a un animal. Estamos hablando del caso del pollo, que he escuchado, pero está en el top 4. Los otros contendientes son: 1. Sujetar una paloma a un misil. Entrenar a la paloma para apuntar a un barco objetivo, y así guiar el misil para que entre y explote. 2. En la época medieval, sujetar heno a un gato local, prenderle fuego y soltarlo. El gato corre a su establo en casa y el pueblo se quema. 3. Sujetar a un gato a una bomba. Tirarlo dentro de un maldito avión. Tirarlo desde un maldito avión. Luego el gato, tratando de salvarse, va a nadar hasta el barco enemigo más cercano y ¡kaboom! La tercera idea se descartó porque, mira tú, resultó que a los gatos no les gusta para nada que lo tiren desde un maldito avión y murieron de miedo antes de siquiera tocar el agua. No entiendo por qué la humanidad es tan cruel. Maldita sea, si vamos a decidir hacer una guerra, al menos deberíamos mantener a los animales fuera de eso. Esta está bastante tranquila comparada con la de otras personas, pero igual es muchísimo random. Esa es la razón de lo que los dramas de época, las novelas románticas históricas y cosas así tengan siempre la frase ¿vas a servir? O ¿te sirvo? O ¿soy la madre? Cada vez que sale el té, porque hubo toda una etiqueta de cómo servir el té, por lo menos hasta principios de los siglos XX. Básicamente no solo tenías que no regalar al servir desde una jarra grande para un montón de gente, sino que también tenías que averiguar cómo se servía el té cada quien. ¿Leche primero o té primero? Creo que por lo general se dividía por clases sociales. La gente de clase más baja tenía tazas hechas con cerámica barata, y si echabas el té primero, se rajaba la taza, así que tenían que ponerle la leche primero, mientras que la clase alta tenía porcelana cara, que no se rajaba. Si le echaban azúcar, o si no le echaban nada, y más bien preferían un chorrito de jugo de limón. Además, tenías que servir en el orden correcto, lo cual significa que básicamente tenías que memorizar todo el orden de precedencia de la aristocracia británica, que no era tan simple como rey, príncipe, duque, marqués, conde, vizconde, barón, sino que tenía en cuenta qué familias y títulos eran más antiguos. O sea, podría servirle a un conde antes que a un duque porque el título del conde era más viejo, quien tenía más poder, si quería caerles bien a alguien o hacerle el frío, etc. Y se volvía todavía más complicado si no había aristócratas presentes, porque tenías que averiguar si, por ejemplo, un granjero le ganaba en rango a un carpintero, o si un constructor le ganaba a un marinero. Y la pregunta de quién iba a encargarse de servir ni siquiera era tan obvia. Normalmente lo hacía la anfitriona, pero si no había anfitriona, alguien más tenía que ocupar ese papel de ¿ahí soy la madre? Y a veces, si estaba tratando de caerle bien a la anfitriona, ella te decía que sirvieras para ver si sabías lo que hacías, así que básicamente era una prueba. O sea, hasta algo tan simple como servir té era una mina social que podía terminar con que le dieras la cola a alguien súper importante. ¿Cómo sé todo esto? Me fui por un agujero negro de internet una vez a la 1 de la mañana, cuando supuestamente tenía que estar estudiando para un examen de historia, que apenas y pasé. Probablemente porque estaba despierto a la 1 de la mañana investigando la etiqueta para servir té en la era de regencia y la época victoriana. Fue súper divertido en la universidad, claramente. Ahora, imagina una obra con un drama que muestre el sube y baja de las luchas de poder y las relaciones, todo retratado a través de este tipo de eventos sociales. 1. El anfitrión sirve para el granjero rico. 2. Luego el anciano de la iglesia. 3. Luego el hijo del vendedor de pescados. Se escucha música de suspenso. 4. Luego el carpintero. Estaría totalmente perdido después de eso. Los papás de mi esposa tuvieron que aprender lo mismo en los años 1970, cuando estaban en el servicio exterior de Estados Unidos y organizaban cenas oficiales. Los invitados tenían que sentarse según el rango, así que tenían que saber quién tenía prioridad: ministro de gobierno, almirante, obispo, CEO de una empresa, etc. Meterla mal sería un problema diplomático. Del último al quinto desde el final, la secuencia es ultimate, penultimate, antepenultimate,
preantepenultimate y propreantepenultimate. Hace años, un amigo mío estaba jugando en una liga de frisbee y su equipo llegó hasta las semifinales. Estaba bastante orgulloso de su logro, así que yo, sin pensarlo demasiado, le dije, entonces eso significa que estás jugando frisbee penúltimo. Me voy a quedar con la reacción que tuvo en ese momento para siempre, probablemente sea uno de esos recuerdos que uno guarda sin razón aparente pero que nunca se borran. Lo interesante es que estos términos no surgieron originalmente como bromas o curiosidades, sino que en su uso más técnico en inglés se emplean para describir posiciones dentro de una palabra, especialmente en lingüística y fonética. Por ejemplo, se usa para indicar dónde cae el acento, la sílaba última, penúltima o antepenúltima. Aunque hoy en día también se usan de forma más libre para otras cosas, su origen está bastante ligado a ese tipo de análisis del lenguaje. Recuerdo un episodio de Cash Cab en el que hacían una pregunta del tipo, si estás tomando una cerveza de un six-pack y estás en la cerveza penúltima, ¿cuántas te quedan? La concursante razonó que un six-pack tiene 6 cervezas, así que la penúltima sería la quinta, por lo que solo quedaría una. Aunque su razonamiento no siguió exactamente la lógica esperada por el programa, la respuesta final era correcta, así que se la dieron por válida. Hoy, casualmente, es el último día de clases de mis hijos, tercero, primero y preescolar. Me dio bastante risa que ayer los dos mayores bajaran diciendo con total seriedad, es el penúltimo día de clases. Les enseñé esa palabra cuando estaban en kindergarten y, de alguna forma, la recordaron perfectamente al año siguiente. Estoy bastante seguro de que sus maestros deben haberlos escuchado y pensado algo como, sí, técnicamente tiene sentido, qué forma tan curiosa de decirlo. La verdad es que los 3 primeros términos sí son bastante comunes en lingüística española, donde se usan para identificar la posición del acento prosódico dentro de una palabra, última, penúltima y antepenúltima sílaba. Los dos últimos, en cambio, ya pertenecen más al terreno de lo raro, lo técnico o lo casi juguetón del lenguaje.